¿Quién pudo haber imaginado que la música norteña, con sus acordes festivos y sus letras nostálgicas, ocultara en sus escenarios una red de corrupción, lavado de dinero y ejecuciones calculadas? 5 músicos aparecieron muertos, pero su historia no murió con ellos. Al contrario, destapó una cloaca institucional que llega más lejos de lo que cualquiera se atrevía a pensar. Cámaras saboteadas desde dentro, promotoras fantasmas, contratos manipulados y hasta un archivo digital secreto con nombres que jamás creerías que estarían involucrados. Lo que parecía una tragedia aislada se convirtió en una investigación federal sin precedentes, donde la cultura fue usada como pantalla para el crimen y el crimen como arma contra la cultura. Y en el centro de todo, un nombre: Omar García Harfuch. Pero no llegó con discursos, llegó con drones, analistas y una decisión férrea de romper con la impunidad. Porque este no es solo un caso de asesinato. Es una historia de silencio institucional, complicidades invisibles y un mensaje terrible. En México, hasta la música puede ser mortal si no se pliega al poder equivocado. Reconstrucción digital del crimen. ¿Cómo se reconstruye la verdad cuando el silencio y el miedo han borrado las huellas? En el caso de los 5 jóvenes músicos del grupo Fugitivo, la respuesta se encontró en el mundo digital, donde cada dato, cada señal, cada transacción se convirtió en una pieza clave para desentrañar el crimen. La Unidad de Inteligencia Cibernética, en colaboración con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, emprendió una labor titánica: reconstruir las últimas horas de vida de los músicos a través de sus dispositivos electrónicos. Los teléfonos móviles, las cuentas bancarias, las redes sociales, todo fue analizado con minuciosidad. Uno de los hallazgos más reveladores fue el rastro de llamadas y mensajes que los jóvenes realizaron antes de desaparecer. Se identificó que uno de los teléfonos estaba vinculado a una empresa de transporte que, al parecer, servía de fachada para actividades ilícitas. Las comunicaciones interceptadas revelaron una serie de citas y encuentros que apuntaban a una operación planificada. Las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, también jugaron un papel crucial. A través de ellas, se pudo rastrear el recorrido de la camioneta en la que viajaban los músicos, desde su salida del último concierto hasta el lugar donde fueron encontrados sus restos. Las imágenes mostraban movimientos sospechosos, vehículos que los seguían y paradas en lugares inusuales. El análisis financiero reveló transacciones inusuales en las cuentas de los jóvenes. Pagos recibidos de empresas fantasma, retiros en efectivo en zonas controladas por el crimen organizado y transferencias a cuentas vinculadas a funcionarios públicos. Estos movimientos financieros sugerían una red de lavado de dinero que utilizaba a los músicos como intermediarios involuntarios. La tecnología de geolocalización permitió trazar con precisión los movimientos de los dispositivos móviles de los músicos. Se descubrió que, en las horas previas a su desaparición, estuvieron en lugares asociados con actividades delictivas. Estos datos, combinados con las pruebas obtenidas de las cámaras de seguridad y las transacciones financieras, ofrecieron una visión completa de los eventos que llevaron a su trágico final. La reconstrucción digital del crimen no solo permitió identificar a los responsables, sino también evidenció la complicidad de ciertas autoridades locales. Se descubrió que algunos funcionarios habían manipulado pruebas, desviado investigaciones y protegido a los culpables. Esta revelación sacudió a la comunidad y generó una ola de indignación que exigía justicia. Sabotaje de cámaras y complicidad institucional. ¿Qué sucede cuando quienes deben protegernos se convierten en cómplices del crimen? Nosa, la línea entre la legalidad y la corrupción se desdibujó peligrosamente, revelando una red de complicidad institucional que permitió el sabotaje de sistemas de vigilancia y facilitó la impunidad. La investigación sobre el asesinato de los 5 músicos del grupo Fugitivo llevó a las autoridades a examinar las grabaciones de las cámaras de seguridad en las zonas donde se sospechaba que ocurrieron los hechos. Sin embargo, descubrieron que una cámara clave había sido desconectada intencionalmente. Este hallazgo encendió las alarmas y apuntó hacia una posible complicidad dentro de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Las indagaciones revelaron que un agente de tránsito con antecedentes de conducta sospechosa había tenido acceso al sistema de videovigilancia y había manipulado las cámaras para eliminar evidencia crucial. Este agente, lejos de actuar en solitario, formaba parte de una red más amplia de funcionarios corruptos que colaboraban con el crimen organizado. La complicidad institucional no se limitaba al sabotaje de las cámaras. Se descubrió que varios funcionarios habían recibido sobornos para desviar investigaciones, ocultar pruebas y proteger a los responsables de diversos delitos. Esta red de corrupción socavaba la confianza de la ciudadanía en las autoridades y perpetuaba un ciclo de impunidad. Las autoridades federales, al tomar conocimiento de estos hechos, implementaron medidas para desmantelar la red de complicidad. Se realizaron cateos en oficinas gubernamentales, se decomisaron equipos de cómputo y se analizaron registros de comunicaciones internas. Estas acciones permitieron identificar a los funcionarios involucrados y llevarlos ante la justicia. La exposición de esta red de corrupción generó una profunda indignación en la sociedad. La ciudadanía, harta de la impunidad y la complicidad institucional, exigió reformas estructurales que garantizaran la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones de seguridad pública. Estructura de lavado usando la música norteña. La investigación reveló que detrás de los conciertos y eventos musicales se escondía una maquinaria bien aceitada que permitía blanquear grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas. Promotoras fantasma, contratos inflados y triangulación de recursos eran solo algunas de las estrategias empleadas para dar apariencia de legalidad a fondos de origen dudoso. Uno de los métodos más comunes era la organización de conciertos con artistas populares, donde se reportaban ingresos por boletos vendidos que nunca se comercializaban realmente. Estos eventos, en muchos casos, eran cancelados a última hora, pero los registros contables mostraban una exitosa recaudación. El dinero, en realidad, provenía de actividades delictivas y se introducía al sistema financiero a través de estas operaciones aparentemente legítimas. Además, se descubrió que algunas de estas promotoras estaban vinculadas a funcionarios públicos y familiares de autoridades locales, lo que facilitaba la obtención de permisos y la evasión de controles fiscales. La complicidad institucional era un componente esencial para el funcionamiento de esta red. La música norteña, con su popularidad y capacidad de convocatoria, se convirtió en el vehículo perfecto para estas operaciones. Los conciertos no solo servían para lavar dinero, sino también para consolidar el poder y la influencia de los grupos criminales en la comunidad, presentándose como benefactores culturales y patrocinadores de eventos masivos. Este fenómeno no es exclusivo de Reynosa. En otras partes de México se han documentado casos similares donde la música regional es utilizada con fines ilícitos. Por ejemplo, en Tijuana, la alcaldesa Montserrat Caballero pidió investigar a los promotores de artistas como Peso Pluma y Fuerza Regida por posibles vínculos con el lavado de dinero, tras la cancelación de sus conciertos y la baja venta de boletos, lo que generó sospechas sobre la verdadera naturaleza de estos eventos. La utilización de la música como herramienta para el lavado de dinero representa una amenaza significativa para la integridad de la cultura y la economía locales. Desvirtúa el propósito artístico y convierte a los músicos y al público en piezas involuntarias de un juego criminal que socava las bases de la sociedad. Testimonio de Jairo el Güero y denuncia previa. ¿Qué sucede cuando las advertencias son ignoradas y las voces que claman por ayuda se pierden en el vacío institucional? La historia de Jairo el Güero, vocalista del grupo Fugitivo, es un testimonio doloroso de cómo las señales de alerta fueron desestimadas, conduciendo a una tragedia que pudo haberse evitado. En el año 2021, Jairo comenzó a recibir amenazas de grupos delictivos que operaban en Reynosa. Estos grupos exigían pagos por protección y presionaban al grupo para que participara en eventos organizados por ellos. Jairo, preocupado por la seguridad de sus compañeros y familiares, decidió denunciar estos hechos ante las autoridades locales. Sin embargo, su denuncia no fue tomada en serio. Las autoridades minimizaron la gravedad de la situación y no ofrecieron ninguna medida de protección. Jairo, sintiéndose desamparado, optó por hacer pública su situación a través de redes sociales,
esperando que la visibilidad mediática obligara a las autoridades a actuar. A pesar de sus esfuerzos, las amenazas continuaron y se intensificaron. El grupo fugitivo comenzó a recibir mensajes intimidatorios y llamadas anónimas que exigían su participación en eventos específicos. La presión era constante y la falta de apoyo institucional dejaba al grupo en una situación de vulnerabilidad extrema. En mayo de 2025, tras la desaparición de los 5 integrantes del grupo, la tía de uno de ellos, Clara M. Lizcano, denunció públicamente que había sido víctima de un intento de extorsión. Recibió mensajes desde una cuenta que utilizaba el nombre y la imagen de su sobrino, en los que se le exigía dinero a cambio de su presunta liberación. Estos mensajes incluían frases como: «Tiara, ayúdame. Nos están pidiendo demasiado dinero para soltarnos y necesito de tu ayuda a Point One». Clara compartió capturas de pantalla de estos mensajes en sus redes sociales, señalando que el apodo Tiara no era utilizado por su sobrino, lo que le hizo sospechar que se trataba de un intento de engaño. Además, expresó su frustración y desesperación ante la situación, exigiendo que no se jugara con los sentimientos de las familias afectadas. Este testimonio evidencia cómo las amenazas y extorsiones no solo afectaron directamente a los integrantes del grupo, sino también a sus familias, quienes se vieron envueltas en una red de manipulación y miedo. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades permitió que estas prácticas continuaran sin consecuencias. La historia de Jairo el Güero y su denuncia previa subraya la importancia de tomar en serio las señales de alerta y de establecer mecanismos efectivos de protección para quienes se atreven a denunciar actividades delictivas. Ignorar estas advertencias no solo pone en riesgo a los denunciantes, sino que también perpetúa un ciclo de impunidad y violencia. El Archivo Cero, la bomba documental. El hallazgo de esta memoria fue resultado de una operación conjunta entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Guardia Nacional. Durante un cateo en una propiedad relacionada con uno de los sospechosos, los agentes encontraron un dispositivo de almacenamiento oculto en un compartimento secreto. La memoria, protegida por múltiples capas de encriptación, requería de expertos en ciberseguridad para acceder a su contenido. Tras días de trabajo intensivo, los especialistas lograron descifrar la información contenida en el Archivo Cero. Lo que descubrieron fue una recopilación meticulosa de documentos, contratos y listas que detallaban una estructura compleja de lavado de dinero utilizando conciertos de música norteña como fachada. Los contratos, más de 140 en total, estaban firmados por promotoras fantasma y artistas ficticios y servían para justificar ingresos ilícitos como si fueran ganancias legítimas de eventos musicales. Además de los contratos, el archivo contenía una lista negra con 47 nombres, entre los que se encontraban funcionarios públicos, exalcaldes, agentes del Ministerio Público y promotores culturales. Todos ellos estaban vinculados al Cartel del Golfo y participaban activamente en la red de lavado de dinero. La evidencia era tan contundente que no dejaba lugar a dudas sobre la magnitud de la corrupción institucional. La revelación del Archivo Cero tuvo un impacto inmediato. Las autoridades federales iniciaron procesos legales contra los implicados y se establecieron medidas para desmantelar la red de lavado de dinero. La sociedad, al conocer la verdad, exigió justicia y transparencia y se movilizó para apoyar a las familias de las víctimas y exigir reformas estructurales que impidieran la repetición de estos hechos. Ejecución planificada. Ejemplo público. La investigación reveló que los integrantes del grupo habían sido marcados como artistas no cooperativos en una lista interna del Cartel del Golfo. Esta clasificación no solo los identificaba como individuos que se negaban a colaborar con las actividades ilícitas del cartel, sino que también los señalaba como objetivos prioritarios para ser eliminados de manera ejemplar. El documento más alarmante encontrado en el Archivo Cero detallaba la planificación meticulosa de la ejecución. Se especificaban fechas, lugares y métodos para llevar a cabo el asesinato de los músicos con el objetivo de generar el mayor impacto mediático y social posible. La intención era clara:
utilizar el crimen como una advertencia pública para disuadir a otros artistas de seguir el mismo camino de resistencia. La ejecución fue llevada a cabo con una precisión escalofriante. Los músicos fueron interceptados en una carretera secundaria, alejados de la vista del público, y posteriormente sus cuerpos fueron encontrados calcinados en un paraje desolado. La brutalidad del acto y la forma en que se presentó al público no dejaban lugar a dudas sobre el mensaje que se quería transmitir. Este crimen no solo impactó a la comunidad artística, sino que también sacudió a la sociedad en su conjunto. La idea de que el arte pudiera ser utilizado como instrumento de control y represión por parte del crimen organizado generó una ola de indignación y temor. Los artistas comenzaron a cuestionar su seguridad y a replantearse su papel en una sociedad donde la expresión cultural podía costarles la vida. Las autoridades, al conocer la existencia de la lista de artistas no cooperativos, iniciaron una serie de medidas para proteger a los artistas y prevenir futuros ataques. Se establecieron protocolos de seguridad y se ofrecieron programas de protección para aquellos que pudieran estar en riesgo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la confianza en las instituciones se encontraba profundamente erosionada. Infiltración total en los sistemas de videovigilancia. ¿Qué sucede cuando las herramientas creadas para proteger a una ciudad son infiltradas desde adentro y su poder es secuestrado por aquellos que deberían estar siendo vigilados? Esta pregunta, que parece salida de una película distópica, se hizo realidad en Reynosa, donde los sistemas de videovigilancia municipal no solo fueron vulnerados, sino que fueron puestos al servicio del crimen organizado. En el corazón de esta trama sombría se encontraba un técnico informático que, lejos de actuar solo, era parte de un engranaje bien aceitado. Su acceso total al sistema le permitía ver sin ser visto, manipular las cámaras, desactivar las que apuntaban a lugares sensibles y, más grave aún, borrar los registros de las noches en que los crímenes más atroces tenían lugar. Esa complicidad no solo protegía a los criminales, también condenaba al silencio a las víctimas. Y aquí es donde te hago una pausa breve pero importante. Si este tipo de operaciones te parecen insólitas, te invito a que después de este video explores otro contenido que profundiza en cómo los sistemas diseñados para brindar seguridad han sido usados por redes corruptas para el control ciudadano en otros rincones del país. Créeme, lo que ahí se revela es igual de escalofriante, o incluso más. Volviendo a Reynosa, las cámaras, instaladas con recursos públicos y bajo la premisa de ofrecer vigilancia constante, se convirtieron en testigos ciegos por voluntad deliberada. No fue un descuido técnico, fue una omisión con nombre y apellido. Las grabaciones desaparecían justo cuando más se necesitaban. Las rutas de escape de sicarios estaban perfectamente estudiadas y liberadas por anticipado. Nada era casual, todo estaba planificado. La protesta masiva en Reynosa. ¿Qué sucede cuando el dolor colectivo se transforma en una poderosa manifestación de unidad y resistencia? En Reynosa, la indignación por el asesinato de los 5 músicos del grupo fugitivo catalizó una movilización sin precedentes que sacudió los cimientos de la ciudad y resonó en todo el país. La noticia de la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos de los integrantes del grupo conmocionó a la comunidad. La música, que siempre había sido un símbolo de alegría y cohesión social, se convirtió en el epicentro de una tragedia que evidenciaba la penetración del crimen organizado en todos los ámbitos de la vida cotidiana. La respuesta ciudadana no se hizo esperar. Miles de personas salieron a las calles portando pancartas con mensajes de justicia y fotografías de los músicos. Familias enteras, jóvenes, adultos mayores y niños se congregaron en la Plaza de la República, ubicada frente al puente internacional Reynosa-Hidalgo, para exigir respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades. La manifestación fue un acto de duelo colectivo, pero también de empoderamiento. Guitarras fueron alzadas como símbolos de resistencia y se interpretaron canciones que los músicos solían tocar, transformando el espacio en un homenaje vivo a su legado. El dolor se canalizó en una expresión artística que unía a la comunidad en un clamor por justicia. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se presentó en la manifestación subrayando la gravedad del caso y la necesidad de una respuesta institucional contundente.
Su presencia fue recibida con una mezcla de esperanza y escepticismo, reflejo de la desconfianza acumulada hacia las autoridades. La protesta masiva en Reynosa marcó un antes y un después en la relación entre la ciudadanía y las instituciones. Demostró que la sociedad no estaba dispuesta a permanecer en silencio ante la violencia y la impunidad, y que la cultura podía ser un vehículo poderoso para la denuncia y la transformación social. El protocolo Luz Roja. ¿Qué ocurre cuando la cultura, lejos de ser un refugio, se convierte en un campo de batalla donde se libran luchas invisibles? La tragedia del grupo fugitivo no solo evidenció la vulnerabilidad de los artistas frente al crimen organizado, sino también la necesidad urgente de una respuesta institucional que protegiera a quienes, con su arte, dan voz a la sociedad. Ante la magnitud del caso y la presión social, el gobierno federal activó el Protocolo Luz Roja, una estrategia integral diseñada para enfrentar situaciones donde la cultura es utilizada como instrumento por el crimen organizado. Este protocolo, aunque confidencial en muchos de sus detalles, se sabe que opera bajo 3 líneas de acción fundamentales: auditoría de contratos culturales, integración de un registro nacional de músicos agredidos y coordinación interinstitucional entre las áreas fiscal, cultural y de seguridad. La primera línea de acción implicó una revisión exhaustiva de los contratos culturales a nivel municipal y estatal. Se descubrió que muchos de estos contratos eran utilizados como fachada para actividades ilícitas, como el lavado de dinero y la financiación de grupos delictivos. La auditoría permitió identificar patrones y redes de corrupción que habían pasado desapercibidos durante años. La segunda línea de acción fue la creación de un registro nacional de músicos agredidos. Este registro, similar al Registro Nacional de Agentes Culturales TELAR, busca documentar y dar seguimiento a los casos de violencia contra artistas, proporcionando una base de datos que permita desarrollar políticas de protección y prevención más efectivas. Además, este registro sirve como una herramienta para visibilizar la magnitud del problema y generar conciencia en la sociedad. La tercera línea de acción consistió en la coordinación interinstitucional entre las áreas fiscal, cultural y de seguridad. Esta colaboración permitió una respuesta más rápida y efectiva ante las amenazas y agresiones contra artistas. Se establecieron protocolos de actuación conjunta, se compartieron bases de datos y se desarrollaron estrategias de protección para los músicos en riesgo. El protocolo Luz Roja no solo representó una respuesta institucional a una crisis específica, sino que también marcó un cambio de paradigma en la forma en que el Estado aborda la relación entre cultura y seguridad. Reconoció que la cultura no es un ámbito ajeno a las dinámicas delictivas y que los artistas, como portadores de mensajes y símbolos, pueden convertirse en objetivos de grupos que buscan controlar la narrativa social. La implementación del protocolo también generó un debate sobre la necesidad de fortalecer las instituciones culturales y garantizar su independencia frente a intereses políticos y criminales. Se planteó la importancia de dotar a las secretarías de cultura de mayores recursos y capacidades para proteger a los artistas y promover una cultura de paz. Además, el protocolo Luz Roja sirvió como modelo para otros países de la región que enfrentan problemas similares. Organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros mostraron interés en replicar la estrategia mexicana, adaptándola a sus contextos específicos. Esto posicionó a México como un referente en la protección de los derechos culturales y la seguridad de los artistas. Reacción en Palacio Nacional. ¿Qué ocurre cuando una tragedia local sacude los cimientos del poder nacional? La desaparición y presunto asesinato de los 5 músicos del grupo fugitivo en Reynosa no solo conmocionó a la comunidad local, sino que también generó una respuesta sin precedentes desde el corazón del gobierno mexicano, el Palacio Nacional. La noticia del hallazgo de 5 cuerpos calcinados en un predio de Reynosa, presuntamente pertenecientes a los integrantes del grupo fugitivo, llegó a los medios nacionales el 29 de mayo de 2025. La Fiscalía de Tamaulipas confirmó que los músicos habían sido privados de su libertad y posteriormente asesinados por miembros de la facción Los Metros del Cártel del Golfo.
Este anuncio generó una ola de indignación en todo el país, especialmente porque las familias de las víctimas denunciaron irregularidades en la investigación, como la falta de pruebas concluyentes y la ausencia de notificación previa por parte de las autoridades. Ante la presión mediática y social, el presidente de la República convocó a una reunión urgente con su Gabinete de Seguridad y Cultura en el Palacio Nacional. Durante la sesión, se discutieron las implicaciones del caso y se reconoció la necesidad de una respuesta institucional contundente. El presidente expresó su consternación por los hechos y enfatizó la importancia de proteger a los artistas y garantizar su seguridad en todo el territorio nacional. Como resultado de esta reunión, se ordenó una revisión exhaustiva de los contratos culturales a nivel municipal y estatal, con el objetivo de identificar posibles vínculos con actividades ilícitas. Además, se instruyó a la Secretaría de Cultura para que colaborara estrechamente con las autoridades de seguridad en la implementación de medidas preventivas y de protección para los artistas en riesgo. La reacción desde el Palacio Nacional también incluyó un llamado a la transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades locales. Se exigió a la Fiscalía de Tamaulipas que proporcionara información clara y precisa sobre el estado de la investigación y que se comunicara de manera efectiva con las familias de las víctimas. Asimismo, se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República para supervisar el caso y garantizar que se llevara a cabo una investigación imparcial y exhaustiva. La respuesta del gobierno federal fue bien recibida por diversos sectores de la sociedad, que vieron en ella un compromiso real con la justicia y la protección de los derechos culturales. Sin embargo, también se generaron críticas por la tardanza en actuar y por la falta de medidas preventivas que pudieran haber evitado la tragedia. En los días siguientes, se llevaron a cabo diversas acciones en cumplimiento de las órdenes presidenciales. Se estableció un grupo de trabajo interinstitucional para coordinar los esfuerzos de investigación y protección, y se asignaron recursos adicionales para fortalecer las capacidades de las autoridades locales en la lucha contra el crimen organizado. Además, se lanzó una campaña nacional para concientizar sobre los riesgos que enfrentan los artistas y la importancia de su protección. La reacción en el Palacio Nacional marcó un punto de inflexión en la manera en que el gobierno federal aborda la relación entre cultura y seguridad. Se reconoció que los artistas no solo son portadores de expresiones culturales, sino también actores sociales que pueden ser vulnerables a la violencia y la coerción. Este reconocimiento llevó a la implementación de políticas más integrales y coordinadas para garantizar su protección y promover un entorno seguro para el desarrollo cultural en México. El caso fugitivo como símbolo nacional. ¿Qué ocurre cuando una tragedia local se convierte en el espejo de una nación entera? La desaparición y presunto asesinato de los 5 músicos del grupo fugitivo en Reynosa no solo estremeció a una comunidad, sino que también reveló las profundas grietas en el tejido social y cultural de México. La historia de estos jóvenes músicos que comenzaron su carrera tocando en fiestas y eventos locales se transformó en un símbolo de la vulnerabilidad de los artistas frente a las redes del crimen organizado. Su caso evidenció cómo la cultura, lejos de ser un refugio seguro, puede convertirse en un campo de batalla donde se libran luchas invisibles. La respuesta institucional, aunque tardía, marcó un punto de inflexión. La activación del protocolo Luz Roja y la reacción desde el Palacio Nacional demostraron que el Estado reconocía la gravedad de la situación. Sin embargo, también pusieron de manifiesto la necesidad de una transformación profunda en la manera en que se protege y valora a los agentes culturales. El caso del grupo fugitivo se convirtió en un catalizador para el debate nacional sobre la relación entre cultura y seguridad. Organizaciones civiles, artistas y ciudadanos comenzaron a exigir políticas públicas que garantizaran la protección de los músicos y promotores culturales, así como la transparencia en la asignación de recursos y contratos en el ámbito cultural. Además, la tragedia puso en evidencia la necesidad de fortalecer las instituciones culturales y garantizar su independencia frente a intereses políticos y criminales.
Se planteó la importancia de dotar a las secretarías de cultura de mayores recursos y capacidades para proteger a los artistas y promover una cultura de paz. La historia del grupo fugitivo también resonó en el ámbito internacional. Organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación de otros países comenzaron a prestar atención a la situación de los artistas en México, generando una presión adicional para que se implementaran medidas efectivas de protección y prevención. En el año 2023, la Administración para el Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos, filtró un documento que revelaba la estructura de liderazgo del Cártel del Golfo en Matamoros, Tamaulipas. El documento identificaba a 44 figuras clave dentro del cartel, incluyendo a su jefe máximo, José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, y a su segundo al mando, José Alberto García Vilano, alias La Quena o Ciclón 19. Esta información proporcionó una visión detallada de la organización y operación del cartel en la región, cierre emocional y llamado a la memoria. Cómo se transforma el dolor en un legado que trasciende el tiempo y el espacio. La historia del grupo fugitivo no concluye con la tragedia que los arrebató, sino que se perpetúa en la memoria colectiva como un símbolo de resistencia y un llamado a la acción. La desaparición y presunto asesinato de los 5 músicos en Reynosa no solo conmocionó a una comunidad, sino que también desnudó las fallas estructurales en la protección de los artistas y la infiltración del crimen organizado en la cultura. La indignación se convirtió en movilización, y la movilización en una exigencia de justicia que resonó en todo el país. Las familias de las víctimas, en medio del dolor, se erigieron como portavoces de una causa mayor. Rechazaron las versiones oficiales que carecían de pruebas concluyentes y denunciaron las irregularidades en la investigación. Su valentía inspiró a otros a alzar la voz y a cuestionar la narrativa impuesta por las autoridades. La sociedad respondió con solidaridad. Se organizaron vigilias, conciertos en homenaje a los músicos y campañas en redes sociales para mantener viva su memoria. La música, que fue el medio por el cual el grupo fugitivo conectó con su comunidad, se convirtió en el vehículo para honrar su legado y exigir justicia. En este contexto se produjo un cambio en la percepción colectiva sobre la relación entre cultura y seguridad. Se reconoció que los artistas no solo son portadores de expresiones culturales, sino también actores sociales que pueden ser vulnerables a la violencia y la coerción. Este reconocimiento llevó a la implementación de políticas más integrales y coordinadas para garantizar su protección y promover un entorno seguro para el desarrollo cultural en México. El caso del grupo fugitivo también generó un debate sobre la necesidad de fortalecer las instituciones culturales y garantizar su independencia frente a intereses políticos y criminales. Se planteó la importancia de dotar a las secretarías de cultura de mayores recursos y capacidades para proteger a los artistas y promover una cultura de paz.